8:35, hablábamos más temprano de un clásico. Lamentablemente en estas fiestas, que son aquellos que sufrieron algún tipo de quemadura por pirotecnia. Pero también hay que hablar de un accidente que es común en estas fiestas y tiene que ver con las heridas por el tema corcho, que no es algo menor. Y atención, porque las consecuencias también pueden ser graves, sobre todo en la vista. Virginia Trombetta con esos detalles. Bueno, hace minutitos nada más hablábamos de la cantidad de heridos que se registraban en el Instituto del Quemado y por suerte teníamos que contarles que era mucho, pero mucho menor la cantidad de pacientes a la misma época del año pasado. No sucede eso en el Instituto Santa Lucía, donde nos encontramos en este momento con el doctor Carlos Díaz. Doctor, ¿por qué no nos cuenta cuántos pacientes ingresaron y cuál es la gravedad de cada uno de ellos? Bueno, en el día de la fecha ingresaron hasta el momento 35 pacientes. De esos 35 pacientes, 5 son para cirugía y de estas 5 cirugías, 3 son niños que están con un estado de gravedad. ¿Qué tipo de gravedad? Y el tipo de gravedad es cuando los petardos explotan, saltan pequeñas partículas y se le han metido dentro del ojo. ¿Y eso qué significa? Y eso significa que necesitan una cirugía. Así que en el lapso de la mañana no sabemos si se pierde, pero alguna secuela queda. ¿Creció la estadística, doctor, con respecto al año pasado? La estadística ingresaron 35 pacientes en relación al año pasado, que fueron 34. Así que tenemos hasta el momento, durante el día van a llegar más. Doctor, ¿podemos entonces hablar de más niños en esta oportunidad que el año pasado con respecto a las heridas? No. El año pasado fueron 5 niños. Pero bueno, de 5 pacientes quirúrgicos, 3 son niños, lo cual hay que tomar conciencia por el tema de que los padres tienen que cuidar a los hijos, ¿no es cierto? Y no manipular ninguna pirotecnia en ningún menor, ¿no es cierto? ¿Corchos? Corchos tenemos 3. ¿Grave? 3, sí, son todos graves. 1 es quirúrgico y 2 fueron ambulatorios. Doctor, cuando estamos hablando de tanto corchos, como dice el colega, o pirotecnia, sí, y cuando hablamos de graves para operar, sí, ¿de qué estado de gravedad estamos hablando? ¿Hasta cuándo se llega al punto de operar a un paciente por esto? Bueno, generalmente cuando los proyectiles, cuando las partículas que se desprenden penetran dentro del ojo o cuando hay un estallido del globo por la onda expansiva. ¿Y hay estallido? Sí, tenemos uno. Sí, hay un estallido. ¿Significa la pérdida de uno? Eso significa en un 99% pérdida de ese globo ocular. ¿En uno de los chicos o en un mayor? No, eso es en un mayor. En un mayor, sí. ¿Es decir, doctor, que pierde la visión de ese ojo ese paciente? Y sí, supuestamente sí, ¿no es cierto? Tiene un pronóstico reservado. Sí. Estamos hablando de una total falta de conciencia, ¿no? Porque llegar al punto de perder la visión de un ojo ya... Exactamente, ¿no es cierto? Tenemos que tomar conciencia que la mejor pirotecnia es la que no se usa. Esa es la mejor pirotecnia. Y no nos olvidemos que la pirotecnia es un explosivo y como tal debe ser manipulado por personas idóneas, no por un menor. ¿No es cierto? Entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos y pasar unas fiestas en paz sin ningún tipo de... ¿De qué edad más o menos? ¿En qué rango? No, y están entre los 7 años y los 15 años. Sí. No sé, doctor, ¿qué tiene que hacer una persona cuando sufre este tipo de heridas, ¿no? ¿Cuál es lo primero que tiene que hacer uno en la casa, las personas que lo asisten a este paciente? Bueno, no utilizar ningún remedio casero y lo que hay que hacer es tapar con un apósito estéril y concurrir a un centro. Directamente, no colocar nada, ni cremas, ni nada. Absolutamente nada y que lo vea un facultativo especializado. Ajá. ¿Ni siquiera lavar el ojo con agua? No. Directamente con una compresa, puede ser húmeda, tapar la zona y concurrir al médico. Acá estamos las 24 horas, así que... Bueno, viene otra fecha, fin de año. Para fin de año. Bueno, recordar a toda la gente que tenga cuidado con el tema de los corchos, primero, y bueno, y cuidar a todos los chiquitos de todo el tema pirotecnia. Y no usarla, por supuesto, no usarla. Y con el corcho, tener mucho cuidado con el descorche. Es decir, poner una pañoleta o un repasador entre el corcho y la mano para que ese corcho no salga despedido y pegue en el ojo. O le pegue a otra persona. Muchas gracias, doctor, Hasta de luego, mi parte. Que le vaya muy bien. Feliz Navidad. Bueno,
Gabriela, Daniel. Entonces lo que pudimos ver es que en el relevamiento que estamos realizando en esta mañana, en el Instituto del Quemado, los pacientes con relación al año pasado son menos, 12, cuando el año pasado fueron 19. En cambio aquí, en el Instituto Santa Lucía, donde como todos ya sabemos, la especialidad es obviamente la visión, los ojos, se registra un paciente más. El año pasado en Navidad 34, ahora 35 y uno grave ya prácticamente con la pérdida de la masa ocular. Bueno, hablamos de pirotecnia ilegal y obviamente llega la fecha de fin de año, que es donde más se utilizan entonces los cohetes y los fuegos artificiales, para tener en cuenta y para tener prudencia. Muchísimas gracias, Virginia.